Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya como lo habíamos anunciado, se presentó una iniciativa para generar un fondo emergente para la atención de casos como las emergencias sanitarias que estamos viviendo en el caso del coronavirus, que tienen una dimensión en términos de salud pública, pero también tienen una dimensión económica. La OCDE ya reconoce en un informe del 2 de marzo pasado que el coronavirus ya tuvo impacto en la economía global. La previsión de crecimiento económico para el 2020 ya disminuyó de 2.9 a 2.4%. Entonces hay una dimensión que no se puede soslayar, que es económica. Entonces, lo que estamos planteando es que la legislación mexicana no prevé alguna emergencia durante el ejercicio fiscal. Toda la discusión del presupuesto de egresos, de la ley de ingresos, se hace previamente, se aprueba y ya. Ahí está legislado, por ejemplo, qué hacer en caso de una caída de los ingresos, pero no hay ninguna previsión en materia de una emergencia como la que se pudiera vivir y que el gobierno eventualmente pudiera necesitar más recursos. Entonces, lo estamos dejando muy general, no solo para emergencias sanitarias, y que pueda atender el impacto en términos económicos y también de salud pública. ¿Qué proponemos? Que en los años donde haya superávit primario, como es el caso, que es de 0.7% del PIB, el gobierno pueda bajar ese superávit hasta en un 15% de la meta establecida en los criterios generales de política de ingresos, es decir, reducir en 15% el superávit primario esperado. Entonces esto le liberaría de manera inmediata recursos frescos al gobierno. ¿Cómo proponemos hacer esto? Que una vez que se declare la emergencia, el gobierno se voltee con el Congreso y el Congreso tenga 5 días para atender la solicitud del gobierno de liberar esos recursos. En caso de que responda de manera positiva la Cámara de Diputados, entonces el gobierno podrá ejercer esos recursos a través de la Secretaría de Hacienda, formando un comité técnico donde participe economía, salud, trabajo, gobernación y por supuesto liderado por Hacienda. En caso de que transcurran los 5 días y no hay respuesta por parte del Congreso, entonces se tendrá como aprobada la solicitud. Al mismo tiempo, para poder instrumentar este mecanismo, se tiene que modificar la ley federal de deuda pública, donde se le permita al Ejecutivo tomar endeudamiento por esta vía, respetando los límites que se establecen en la ley de responsabilidad hacendaria, que en este caso sería hasta 15% del superávit primario esperado, programado para el ejercicio fiscal en curso. Entonces, de eso se trata la iniciativa, meter un mecanismo emergente para liberar recursos durante el ejercicio fiscal para que se puedan atender casos como el que estamos viviendo, en la dimensión de salud pública, pero también en su dimensión económica. Esa es la propuesta que ya finalmente hoy presentamos a la Cámara de Diputados. A sus órdenes. Buenas tardes, diputado. Yo tengo 2 preguntas. ¿Qué respondería a, por ejemplo, el subsecretario de Salud que dice que pues no es necesario tantos recursos, y también a quienes aseguran pues que este es un mecanismo más bien para pues liberar recursos o tener un subejercicio que se pueda usar posteriormente de forma discrecional? Y perdóneme que aproveche el espacio, pero quisiera también preguntarle sobre Morena. ¿Qué expectativas tiene sobre la dirigencia de Ramírez Cuéllar y su proyecto de trabajo? Y también que nos reitere su posición sobre la encuesta, si usted está a favor de una encuesta abierta a la población como lo está ordenando el Tribunal Electoral.
Bueno, por lo pronto, el gobierno ha dejado muy en claro que no necesita recursos adicionales en lo que toca a la atención y prevención de salud pública por el tema del coronavirus. Tenemos 5 casos registrados, entonces el gobierno dice por lo pronto no necesitamos recursos. ¿Qué pasa en este caso? Como está prevista la activación del fondo, entonces quiere decir pues que el gobierno no va a activar el fondo emergente, simplemente porque no lo necesita. Pero en caso de que lo llegara a necesitar, bueno, simplemente lo tiene que activar presentando la solicitud al Congreso. Ahora, puede ser que en la parte económica, la dimensión económica, el coronavirus esté impactando. Entonces ahí Hacienda podría decir, bueno, necesitamos tomar este tipo de acciones, que ahí sí pudieran requerirse algunos recursos adicionales y entonces se podría activar el fondo. Por eso tiene esa dimensión lo que estamos planteando, la atención de emergencias que pudieran representar graves riesgos para la población o para la economía. Y es opcional, o sea, no es a fuerza. Es un mecanismo emergente que si el gobierno detecta que necesita recursos adicionales, simplemente lo activa y puede disponer de hasta 15% del superávit primario que se esté planteando en el ejercicio fiscal en curso. Así funciona. En el caso de Morena, bueno, nosotros siempre hemos mantenido la misma postura respecto de su proceso de renovación. Creo que es una gran oportunidad para el partido para dejar atrás pues todas estas disputas que hubo en los tribunales en el proceso de renovación. Creo que Alfonso Ramírez Cuéllar pues es un compañero muy destacado, qué bueno que es diputado federal, qué bueno que salió de aquí, ha demostrado que es un diputado comprometido con el proyecto de la transformación, conoce la urgencia del partido de reorganizarnos ya para echarnos para adelante. Él y como yo compartimos la experiencia de ser parte de esta mayoría que está haciendo historia en nuestro país y por supuesto que necesitamos organizarnos lo más pronto posible porque los ciclos políticos son inevitables y más pronto que tarde va a estar aquí ya el ciclo del 21 y Morena debe ponerse como objetivo volver a ganar la mayoría, seguir conquistando espacios, ir por nuevos cuadros, conquistar a nuevos sectores de la sociedad. Morena tiene que seguir siendo el instrumento de la transformación. Yo creo que eso es lo más importante. Y el proyecto y el proceso de renovación interna es una gran oportunidad para ello. Si no se actúa con politiquería, si se actúa con altura de miras, si se actúa viendo la circunstancia actual, el poco tiempo que queda y la necesidad de reorganizarnos, si se ponen por delante los valores y principios y no algunos intereses personales y sobre todo si se escucha la recomendación, yo diría a estas alturas, sabia que nos dio el presidente de la República hace meses, resolver el proceso interno a través de la encuesta, que en Morena decida la gente. Morena es de la gente, no es de nadie. Entonces, darle la posibilidad a la gente que decida quiénes quieren que sean sus dirigentes a través del mecanismo de las encuestas. Y ahora resulta que ya hasta los tribunales le están sugiriendo eso a Morena por tanto conflicto, tanta disputa que ha llegado a ese tribunal de los militantes de Morena en este proceso de renovación. El tribunal ha dicho, pues mejor resuélvanlo por la encuesta. Entonces, en caso de que el partido decida atender esa ruta, que yo estoy seguro que lo va a hacer Alfonso Ramírez Cuéllar, si se abre el proceso, si se atiende la recomendación del presidente de la República de hacer un proceso de renovación abierto, transparente y que la gente decida a través de las encuestas, yo voy a estar ahí para inscribirme. No solo entre militantes, sino una encuesta abierta a la población. No se puede hacer una encuesta entre militantes, porque el tema de la encuesta es que es aleatoria. Entonces, tú sales con tu muestreo, vas por una persona, la encuestas
¿Y cómo sabes si es militante o es simpatizante? Tiene que ser abierta, porque no podrías agarrar a todos los militantes o simpatizantes, ponernos en un solo lugar y hacer de manera aleatoria una encuesta. Eso es prácticamente imposible. Entonces, evidentemente tiene que ser abierta. Y si hay una encuesta abierta en este proceso de renovación, yo voy a participar. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Primero, sobre el fondo emergente, consultarle si la propuesta de recurrir a una reducción del superávit y, en su caso, incluso al endeudamiento, no va en contra de la disciplina fiscal que desde el comienzo de esta administración y anteriores también se ha cuidado permanentemente. Entiendo que para el caso de la deuda, para integrar este fondo, ni siquiera se necesitaría pedir la autorización del Congreso de la Unión. Eso por una parte, consultarle cuáles son las ventajas de recurrir a este dinero de papel, llamémosle, sobre la posibilidad de que se integrara un fondo con recursos presupuestales al momento de discutir un proyecto de egresos. Y finalmente, si me permite consultarle sobre el tema de la despenalización de la marihuana. Van muy avanzados en el Senado. No sé si los senadores de Morena han estado en contacto con usted y cómo ve ese dictamen que va avanzando en el Senado, por favor. A ver, por supuesto que no atenta contra la disciplina fiscal, porque tiene límites. Es decir, mira, el tema es que si enfrentas una emergencia y puede tener un impacto en la economía, eventualmente estás en riesgo de no cumplir tus metas. Entonces te podría salir más caro. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Si tienes una emergencia, que te permita liberar recursos que impida un impacto mayor en la economía que te pudiera eventualmente poner en riesgo el cumplimiento de tus metas. ¿Ahora es libre? No, no es libre. 15% del superávit primario. O sea, no estamos proponiendo más endeudamiento. Estamos permitiendo este mecanismo en aquellos ejercicios fiscales donde hay superávit, no déficit. Entonces, en lugar de tener un superávit mayor, lo puedes disminuir hasta en 15%, que te permite liberar recursos para atender la emergencia en su dimensión de salud pública o en su dimensión económica. Y no es cierto que haya deuda sin que haya autorización del Congreso, no. Lo que estamos planteando es que se modifique la ley de deuda pública precisamente para poder incluir este concepto, pero de ninguna manera representa un endeudamiento que esté fuera de la autorización del Congreso, porque eso sería anticonstitucional. ¿Por qué es más? Este es un mecanismo de emergencia. O sea, ¿por qué? Es más, tú planteas, ¿por qué no se pone en el presupuesto de egresos como un fondo? El problema de esos fondos es que los tienes ahí guardados, ¿no? Se van acumulando cuando se presenta y se usa cuando se presenta una emergencia. Pero un esquema de restricción financiera tan importante como en el que estamos, pues primero ya no lo creamos en el presupuesto de egresos, pues no existe. Y la otra, pues a veces tienes dinero ocioso que pudiera destinarse a otra cosa. Entonces, esta es una cláusula de emergencia que puede activar el gobierno, que le da un respiro en el corto plazo, que le permita reaccionar de inmediato y contener un impacto en salud pública o un impacto en la economía. De eso se trata, con límites muy claros. Y el tema de marihuana, sí, ya avanzó un dictamen en el Senado. Entiendo que la propuesta principal es aumentar el gramaje que puedan portar los consumidores de 5 a 28 gramos. Vamos a esperar, al parecer todavía hay mucha reserva, habrá mucha discusión. Nosotros vamos a esperar a ver en qué términos nos llega esa minuta. Lo que sí les puedo adelantar, que aquí tenemos una visión de que tenemos que legislar con una visión integral del tema de la marihuana. Es decir, pasar de un mercado ilegal, controlado por la violencia, controlado por la delincuencia, por el dinero negro, a un mercado regulado por el Estado y controlado, y sin perder de vista el tema de la salud pública.
¿sí? No es que de repente la marihuana se vaya a volver buena porque va a ser legal, no, va a seguir siendo una droga y deberá seguir teniendo un acceso restringido, sobre todo para proteger a las poblaciones vulnerables como lo son los jóvenes. No podrán tener sin duda acceso. Y si nosotros vamos a tener una visión integral, no vamos a hacer una legislación que privilegie los intereses de las empresas transnacionales, no vamos a ver esto como un mercado para liberar y que sea un gran negocio para los privados, porque aquí está en juego también la salud pública. Entonces vamos a ser muy responsables y a tener una visión integral, respeto a los derechos humanos, lo que ha legislado la Corte, lo que ha pedido, tenemos una obligación ahí muy clara respecto de lo que tenemos que hacer, el respeto al desarrollo de la libre personalidad, el tema del autoconsumo, el tema del autocultivo, son puntos mínimos que debe tener esta legislación y por supuesto el tema de salud. Hola Mario, buenas Hola tardes. Margarita. Preguntarte que, si estamos frente a un fondo virtual de 25,000 millones de pesos porque se está a la espera de superávit. Pero ¿cuándo habría superávit si todas las, por ejemplo, las calificadoras, el Banco de México, dice que no vamos a crecer económicamente? ¿De dónde saldría este superávit? El precio del petróleo está muy lejano como para que subiera en un dado caso. Entonces, y tener dinero ocioso en alguna dependencia, habiendo tantas necesidades, ¿cómo van a hacer para sacar este dinero, que es la gran interrogante? Y también sobre la marihuana, ¿quién se encargaría de vigilar que, por ejemplo, se autorice que se siembren 4 o 5 plantitas en cada hogar? Si no hay vigilantes, no hay supervisores, igual pueden tener hasta su vivero ahí. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿El control dónde va a estar? Bueno, en el caso de la primera pregunta, el hecho que el crecimiento económico no vaya conforme a lo esperado, no quiere decir que no vas a tener superávit. El mejor ejemplo es el ejercicio fiscal 2019, donde el compromiso era tener un superávit de 1%, esperábamos que la economía creciera a 2%, no hubo crecimiento económico, pero se mantuvo el superávit primario de 1%. Es decir, ahí no se respetó, es decir, se mantiene la disciplina financiera. En este año es lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Cambiando el monto del superávit. Es decir, bueno, si tienes una emergencia, pues ¿para qué te aprietes tanto el cinturón? Aflójale un espacio, ¿no? Pero sigues teniendo superávit. ¿Cuánto? Pues lo limitas a un 15% de lo que hayas programado. Es darle un respiro al gobierno de manera muy rápida. Obviamente, el gobierno tiene límites a la deuda que puede tomar, que es la que le autoriza el Congreso, al monto del gasto que puede ejercer, que es lo que nosotros autorizamos. Por eso nosotros estamos planteando este mecanismo muy dinámico, donde el gobierno ante una emergencia puede voltearse al Congreso, pedir la activación de este fondo y de manera inmediata podría acceder al equivalente de 15% de la meta de superávit para el ejercicio fiscal en curso, que en este caso te daría alrededor de 26,000 millones de pesos. Luego, lo de la marihuana. Bueno, ahí la legislación sería restringirte cierta cantidad de plantas, pues si no cumples eso, pues estarías cometiendo un delito. Y ahí, pues si quieres correr el riesgo, pues ahí sería bajo tu responsabilidad. Pero hay que ver el esquema integral. Es decir, si tú eres un consumidor, digamos, no problemático, a ti te gusta consumir de vez en cuando, quieres tener tus 4 plantitas. Si quieres tener un vivero, pues quiere decir que quieres hacer otra cosa, que quieres vender, que quieres traficar. Ok. Suponiendo que quieres traficar, ¿a quién le vas a vender? ¿Yo por qué te voy a comprar a ti, cayendo el riesgo de que yo cometa un delito, si puedo tener mi plantita yo en mi casa? ¿Por qué te la voy a comprar a ti? Entonces, por eso se trata de ir regulando el mercado,
Entonces pues, se van perdiendo los incentivos al mercado negro. El chiste es que transites de un mercado negro, donde la delincuencia actualmente lo controla a través de la violencia, de la capacidad de fuego, de la capacidad de corrupción, de dinero negro, a un mercado regulado. Hola, diputado, buenas tardes. Pues preguntarle, usted sabe más de esto, pero según los datos, en 9 años no ha habido superávit. Entonces, Chihuahua. ¿Cómo no? Usted sabe más de eso. De acuerdo a estos datos, pues de especialistas, en 9 años no ha habido superávit. Entonces, yo quisiera preguntarle, pues, si este no será un mecanismo de endeudamiento del gobierno para desviar recursos de otro lado. Y pues, bueno, usted había prometido que ya no iba a haber, se iban a acabar los fondos, que ya no iba a haber fondos previo al análisis del presupuesto en diciembre pasado. Y bueno, pues finalmente también preguntarle respecto a la marihuana, ¿qué va a pasar con su iniciativa para crear una paraestatal? Pues resultaba interesante y crear también franquicias como tipo Oxxo de marihuana. ¿Qué va a pasar con esto? Mira, superávit hemos tenido, no me quiero equivocar, pero por lo menos los últimos 5 ejercicios fiscales. No sé quién te pasó ese dato, pero es erróneo. Bueno, pues nada más el año pasado, fue de 1%, ¿no? Y por lo menos 5, los últimos 5, si no me equivoco. Sí, por ahí desde 2016, ya no me da la memoria, pero sí. Y luego, no es un mecanismo, solo se activa en casos de emergencia y está acotado. O sea, no tiene nada que ver con los moches, no sé por qué lo relacionan. Es simplemente que el gobierno pueda activar un fondo equivalente al 15% del superávit esperado para el ejercicio fiscal vigente. ¿Por qué? Porque no hay ningún mecanismo en la legislación mexicana que permita atender emergencias. ¿Cómo sería? Hacienda lo pediría a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados tendría que autorizar. ¿Qué mecanismos de transparencia habrá para garantizar? Como todos los que tiene el gasto público. Si no vamos a hacer una bolsa especial que no esté sujeta a fiscalización. Estamos proponiendo que haya un comité técnico donde esté economía, trabajo, gobernación para el ejercicio de esta emergencia y por supuesto Hacienda. Ahora, Hacienda es quien gasta, pues Hacienda es quien más tiene interés en que haya transparencia en el ejercicio. El tema de la iniciativa que nosotros presentamos justamente tiene esta idea. Ahora que están aquí los legisladores canadienses, dentro de Canadá pues tienen distintos modelos de regulación. Uno de ellos y uno de los más exitosos es donde se hace un monopolio estatal, que es mi propuesta. ¿Por qué creo que es útil generar un monopolio? Porque no puedes pasar de la noche a la mañana de un mercado controlado por la delincuencia a un mercado regulado y controlado por el libre mercado. O sea, no puedes pasar de un producto que es controlado por la delincuencia en base a su poder de fuego a un mercado controlado por las libres fuerzas del mercado. Para mí eso es imposible. Pero además, pues no estamos hablando de palomitas, estamos hablando de una droga. Entonces tiene que haber una dimensión de salud pública. Por eso mi propuesta es, pongamos al Estado en medio para generar un periodo de transición donde sea el comprador único el gobierno, donde dé permisos para sembrar y de esta manera controlas quién siembra y de esta manera permites, por ejemplo, que campesinos que están en la marginación tengan una opción para generar riqueza. Y ser también, por otro lado, el vendedor único, para ver cuáles son las empresas que quieren hacer distintos productos con la cannabis, que tú puedas tener una regulación. Yo creo que debe haber un periodo de transición donde el Estado debe jugar un papel muy importante. Y no es inventar el hilo negro. Así funciona en algunos países. Al
respecto, ¿qué le dijo la secretaria de Gobernación hoy que vino con los legisladores canadienses? Mira, aquí está el superávit, está desde 2017. No, fíjate que yo no pude atender la sesión con los compañeros de Canadá porque teníamos la sesión solemne para darle la medalla al mérito deportivo a Alexa Moreno, que nos dio mucho gusto recibir a Alexa el día de hoy. Fue una ceremonia muy emotiva y es una mujer joven, talentosa, deportista. Creo que fue un gran mensaje el que dio hoy la Cámara de Diputados. Fue una ceremonia muy emotiva. Son de esos días que pues uno se siente muy satisfecho de estar en esta legislatura. Y yo quiero aprovechando el tema, primero felicitarla a Alexa, a ella, a su familia por este merecido reconocimiento que le hace la Cámara de Diputados a su trayectoria. Le deseamos la mejor de las suertes para Tokio en los Juegos Olímpicos. Y yo quiero hacer una propuesta, aprovechando que están ustedes aquí. Yo creo que Alexa Moreno debe ser la abanderada mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ojalá el Comité Olímpico Mexicano considere a Alexa Moreno. Creo que es una joven mujer muy destacada, muy talentosa, que representaría en estos momentos a las mujeres mexicanas, a la lucha que se está dando por terminar con la violencia, por abrirles espacios de participación, de espacios de toma de decisiones, este mensaje de empoderar a la mujer, y que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella. Ojalá el Comité Olímpico considere a Alexa Moreno como la próxima abanderada de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Gracias. Buenas tardes, diputado. Ha estado cabildeando el diputado Ramírez Cuellar sobre el método. A usted siempre le ha parecido bien el de la encuesta. ¿Insistiría en que fuera encuesta abierta, cerrada? ¿De qué tipo de encuesta? Digo, ha expresado diferentes opiniones, pero bueno, ya está cercana a esa posibilidad ahora sí. Y bueno, usted está entonces listo ya para pedir licencia a partir de, pues no sé, mayo por ahí. Y la otra pregunta es sobre el día lunes. ¿Qué previsiones se están tomando en la Cámara de Diputados? Más allá de que usted vea con buenos ojos esa movilización, ¿qué previsiones hay aquí en la Cámara de Diputados? Gracias. Bueno, yo ya lo habíamos mencionado, insistimos en la encuesta abierta, como desde hace mucho tiempo lo propuso el propio presidente de la República. Vamos a esperar a ver qué hace el presidente. ¿Habría algún tipo de filtro? Porque abierta implicaría que participaran morenistas, no morenistas y lo que ustedes llaman abierta adversarios. significa que participen ciudadanos. Aunque sean de otros partidos, en fin, ¿no? ¿Qué filtros proponen para eso? Que la encuesta abierta es abierta. Sin filtro. Abierta. El lunes pues, hemos decidido, se comunicó desde hace ya casi un par de semanas, de que las mujeres que libremente decidan no acudir a trabajar no va a tener ninguna consecuencia en su salario. Bueno, muchas gracias.